Buenos días, comunidad UTP. El día de hoy estamos con el doctor Michel Martínez López. Él es especialista en cirugía de trasplante renal. El día de hoy hablaremos del tema donación de órganos para nuestra queridísima comunidad. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Es un honor tenerlos aquí y poder platicar de este tema tan importante en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y muy importante dirigirnos a personas jóvenes. Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, doctor. Pues vamos a iniciar esta entrevista que va a ser muy importante para nuestra comunidad con la primera pregunta. ¿Qué significa ser un donador de órganos, sobre todo, y tejidos también, para toda esta comunidad que necesita saber? Claro que sí. Ser un donante, un donador de órganos, es una persona que está dispuesto a donar órganos y tejidos. Esto se da generalmente cuando llega a presentar muerte encefálica o llega a fallecer. Tenemos dos escenarios muy diferentes en este tema de donación de órganos y trasplantes. Una parte es cuando una persona necesita un órgano y tiene algún familiar, algún conocido, y esa persona le desea donar un órgano. Vamos a hablar de riñones. Esta persona se tiene que someter a un protocolo de estudio para saber que es sano y no poner en riesgo la vida ni la función del riñón que solamente se va a quedar. Y tenemos el otro escenario, que es cuando esa persona que está enferma no tiene algún familiar, no tiene algún donante, esa persona entra a una lista de espera. Y entonces el origen de este órgano va a ser de un donante con muerte encefálica. Quiero explicarles muy bien qué significa muerte encefálica. Muerte encefálica es el cese de las funciones cerebrales superiores. Es decir, que el cerebro se muere. Es como el CPU de nuestra computadora. Deja de funcionar. Sin embargo, con el soporte vital que se le proporciona a esta persona, con medicamentos, con apoyo ventilatorio, los órganos siguen funcionando: corazón, pulmones, hígado, riñones. En esta situación, el donante que tiene muerte, que primero sospechamos que tiene muerte encefálica, debe de ser evaluado minuciosamente por un especialista, un neurólogo, un neurocirujano, hace una valoración clínica, y si sospecha que el paciente tiene muerte encefálica, se tiene que hacer una serie de estudios para confirmar que, que efectivamente ya no tiene perfusión hacia el cerebro y se trata de una muerte encefálica. Entonces es cuando ya se procede a abordar a la familia. Hay personas que a eso se dedican, que son los coordinadores hospitalarios de donación. Son ellos quienes abordan a la familia, la sensibilizan, y si ellos aceptan la donación de órganos, pues se activa el programa y se procede a la extracción de órganos. Muy bien, doctor. Y de acuerdo a esto que usted nos menciona, ¿qué órganos o tejidos se pueden donar en vida y cuáles se pueden donar después de fallecer? Órganos que se pueden donar en vida generalmente pues son órganos que tenemos dos componentes, dos órganos. Los más comunes pues son riñones. En algunos centros se hace donación de un segmento de hígado, que es proporcionalmente de un papá a un hijo, que es proporcionalmente en la cantidad de tejido. Y también se da en algunos casos de trasplante de pulmón, algún segmento. Otro tejido que se da pues es médula ósea, de vivo a vivo. Ok. ¿Y por qué es tan importante la donación de órganos en México? Desafortunadamente, la insuficiencia renal
que es pues lo que yo me dedico al trasplante de riñón, cada vez son más el número de pacientes que van a desarrollar insuficiencia renal. Una de las principales causas es por una nefropatía diabética, una nefropatía hipertensiva, y cada vez tenemos más número de personas diabéticos hipertensos y que un porcentaje de ellos van a desarrollar enfermedad renal y en algún momento pueden llegar a requerir de un trasplante de riñón. Desafortunadamente en México, hasta el 80-85% de los trasplantes que se realizan son de un donante vivo. Es decir, requerir un órgano, someter a esa persona a un riesgo quirúrgico para obtener un órgano. En comparación con España, donde la cultura, la información en cuanto a esto, los números y las proporciones son completamente al revés. La mayoría de las donaciones que se dan allá son de origen cadavérico y solamente un bajo porcentaje son de donantes vivos. Entonces, los mexicanos pues tenemos que fomentar mucho más la donación de órganos de cadáver, ¿no? Claro. Algo muy importante que toca usted, la cultura. Creo que es importante desmentir muchos de los mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes que tenemos en el tema de donación de órganos y tejidos? Pues existen muchos y esta es la importancia de tener este espacio, de poder platicar e informarles y convencernos, ¿no? Mucho de los mitos es que el cuerpo se maltrata, el cuerpo se daña, lo entregan pues en malas condiciones. Si bien para la extracción de los órganos y tejidos necesitamos realizar incisiones amplias para poder extraerlos, el cuerpo se trata lo mejor posible, con mucho respeto, y nosotros tratamos de reconstruirlo lo mejor posible. Otro de los mitos o dudas que tienen muchas veces las personas es que realmente ese órgano vaya a una persona. Existen muchas dudas sobre el tráfico de órganos, pero quiero que consideren esto: para realizar un trasplante se necesita involucrar a muchas personas. De inicio son 2 procedimientos quirúrgicos, son 2 cirujanos, son 2 anestesiólogos, se necesitan 2 quirófanos, se necesita un protocolo de estudio tanto para el paciente receptor como el posible donador. Se necesitan valorar las condiciones que se den, que sean óptimas para ofrecer buenos resultados en el receptor. Claro. Una vez que se trasplanta, pues se necesitan medicamentos que son muy especializados, que muchas veces no se encuentran en la farmacia de la esquina, sino en farmacias precisamente especializadas, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, doctor, y dentro de todo esto, este conocimiento que nos hace usted favor de mencionar, ¿cómo sé o cómo me aseguro que un órgano realmente llegue a la persona que lo necesita? En México tenemos el Centro Nacional de Transplantes, el CENATRA. Es un órgano que se encarga de regular todas estas acciones de los centros que tienen un permiso exprofeso para donación y para trasplante. No cualquier hospital se puede realizar este tipo de procedimientos. Necesitamos la autorización por COFEPRIS y necesitamos estar dados de alta en este Centro Nacional de Trasplante, que es el órgano regulador. Los pacientes que necesitan de un órgano, nosotros lo registramos en una plataforma nacional que nos proporciona ese centro. Y una vez que se realiza el trasplante, nosotros tenemos que cuadrar la información del receptor con el donador. Si esta información no coincide, si esta información no se hace, pues podemos recibir alguna sanción muy importante y una visita
supervisando que este proceso realmente se dé con todas las medidas de seguridad para los pacientes. Claro. Muy bien, doctor. Y dentro de todo lo que es su experiencia, sabemos que usted lleva ya muchos años dentro de lo que es precisamente esta especialidad. ¿Qué protocolos debe de seguir, por ejemplo, un joven universitario que necesita saber para poder llevar a cabo esta donación? Desafortunadamente, la donación de órganos con muerte encefálica es una situación que se da en situaciones de urgencia, en situaciones muy rápidas. ¿Quiénes son los principales donadores de órganos con muerte encefálica? Personas que sufrieron un accidente automovilístico, tuvieron un golpe, una hemorragia cerebral, personas que tuvieron una crisis hipertensiva, una hemorragia cerebral y desafortunadamente el cerebro deja de vivir. Personas que tuvieron isquemia cerebral, anoxia, o bien personas que tienen tumores en el cerebro y evolucionan a una muerte encefálica. Pongamos el ejemplo del primer caso, un accidente. Es muy común actualmente en las motocicletas que van sin casco, sufren ahora con las lluvias un derrape y terminan con un traumatismo craneoencefálico severo que finalmente evoluciona a la muerte. La familia no está preparada, la familia está sufriendo, está preocupada por la vida de ese paciente, de esa persona. Entonces ellos no piensan en donación en ese momento. Claro. Ya hasta que los médicos lo analizan, evoluciona, y si desafortunadamente las condiciones no son favorables y termina con muerte encefálica, entonces es cuando se aborda el caso. Y ahí, desafortunadamente, el paciente ya no toma la decisión. Quienes toman la decisión en si va a donar o no son los familiares. Y la ley lo establece que son en orden: papás, cónyuges, hijos, de acuerdo si están presentes, si existen, si están en el momento, y se les da el tiempo, la oportunidad de que lo tomen la decisión en conjunto, pero son situaciones no esperadas. ¿Cuál es el mensaje de esto? Hacer una labor en casa. Esto se debe de platicar en la mesa, en la plática, con la familia, con los núcleos familiares, la familia cercana. Tocar el tema: oigan, ¿les gustaría donar? Si llego a presentar muerte encefálica, yo quiero donar. Porque una vez que esto me suceda, yo ya no voy a poder tomar la decisión. Quien va a tomar la decisión van a ser mis familiares, mi esposa, mis hijos son menores de edad, pero aquí serían papás, cónyuges, quienes tomen esta decisión. Muy bien, doctor. Y bueno, pues sabemos que nuestra comunidad universitaria es muy importante y es por eso también que queremos hacer esta cultura de donación de órganos y tejidos. ¿Cómo poder promover esta cultura entre los jóvenes? Es muy importante, nosotros tenemos tenemos dos frases. Una: sin donantes no hay trasplante. Entonces, necesitamos que haya donantes. En algún momento es un tema que no se comenta mucho, maestra, hasta que no tenemos a un paciente con la enfermedad renal crónica que va a sus sesiones de hemodiálisis, que tiene que perder 3 horas al día, o en diálisis peritoneal, ya tuvieron peritonitis. Hasta entonces es cuando vemos la necesidad del trasplante de órganos, en este caso de riñón. El trasplante de riñón ha demostrado ser el método que mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora la sobrevida en comparación con diálisis y hemodiálisis.
los reincorpora a sus actividades laborales, a su vida social, y a largo plazo el trasplante renal, en comparación con los otros dos métodos, es más económico. Muy bien. Entonces, no vemos esa necesidad hasta que no tenemos un familiar. Y es cuando necesitamos un donador. Bueno, es nuestra labor entre la sociedad comentar: si llego a estar en una de estas situaciones, yo quiero ser donador de órganos. La difusión que se hace a la licencia, en donde uno le preguntan: ¿quieres ser donador de órganos? Sí, eso no es un automático que ya voy a ser donador. Simplemente nos sirve como una herramienta. Michelle trae en su licencia que sí quiere ser donador de órganos. Entonces, si la familia en algún momento no está convencida, pues nos sirve como una herramienta de decirle a la familia: claro, mire señora, Michelle quería donar, es una buena persona. Finalmente, esto es como las herencias, no nos las llevamos, los órganos sí, no nos los llevamos, acá se quedan. Y qué mejor que, si desafortunadamente estamos en una situación así, pues pensar en la donación de órganos, ¿sí? Muy bien, doctor. Y ya para ir cerrando nuestra entrevista, y sobre todo muy interesante, si nos pudiera otorgar unas palabras muy significativas para nuestra comunidad, nuestros queridos estudiantes, sobre la donación. Sabemos ya con todo lo que usted nos está mencionando, pero sin embargo hay que hacer hincapié en algo muy presente. Si nos pudiera esas palabras, por favor, para cerrar. Claro que sí. La otra frase es: soy donante y mi familia lo sabe. Informar a nuestros familiares que tenemos el deseo, si estamos en esa condición, de donar órganos. Eso nos facilita mucho los procesos y pues podemos beneficiar a otras personas que tienen esta necesidad, y que no nos vamos a llevar los órganos, aquí se quedan. Actualmente, afortunadamente, cada vez somos más centros los que realizamos este tipo de procedimientos, y los resultados que vemos en los pacientes trasplantados son maravillosos. Los pacientes se van caminando a los 15 días. Cuando los vemos, revisamos heridas, los pacientes son otras. Tengo la anécdota de, en la casa, pues llegaba el personal que nos ayuda a hacer el jardín, Pepe, y tenía 5 años que yo conocía a Pepe, y hasta que un día se acercó y me dijo: oiga, ¿usted es el doctor Michel? Sí, Pepe, ¿qué se te ofrece? Doctor, yo soy trasplantado. No me digas. Sí, me trasplantaron hace 8 años, doctor. Estuve en lista de espera 8 años en hemodiálisis, era muy cansado, salía yo desmayándome, y afortunadamente tuve la oportunidad de recibir un órgano. Y Pepe hacía su vida como cualquier persona. Era una persona de una complexión muy grande, pues, físicamente musculoso, y si no sabía, 5 años de conocer a Pepe, y nunca me di cuenta, nunca lo sospeché, su vida cambió y él pudo seguir haciendo sus actividades laborales y sociales como cualquier persona. Entonces, los resultados son maravillosos para los pacientes que se trasplantan. En un principio hay que sacrificar algunas cosas, pero a largo plazo les cambia la vida. Entonces, hay que creer en la donación de órganos, hay que difundir la información, hay que sensibilizarnos. Y bueno, si estamos en algún momento en una condición crítica, buscar al coordinador hospitalario de donación. Los hospitales grandes de instituciones públicas u hospitales privados tienen un coordinador hospitalario de donación, y en caso de que no sea la situación así, está la unidad de trasplantes de Puebla, que les voy a proporcionar los datos, y a través de una llamada telefónica pueden ver la forma en cómo se pueden optimizar esos órganos. Muy bien. Pues agradecemos a nombre de la Universidad Tecnológica de Puebla
esta gran entrevista que nos lleva precisamente a incrementar la cultura de la donación de órganos y tejidos. Pues agradecemos de nueva cuenta al doctor Michel Martínez López, quien nos recibió el día de hoy. Muchas gracias, comunidad. Muchas gracias.